Entonces tenemos la pregunta 17. En la pregunta 17, la función viene dada de la siguiente manera. 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. Abre corchete a seno de x sobre a más b coseno de x. A más b coseno de x. Menos b sobre raíz de a cuadrado menos b al cuadrado por arco tangente de raíz de a cuadrado menos b cuadrado seno de x sobre b más a coseno de x. Cierra paréntesis y cierra corchete. Entonces, al momento de derivar, esta constante sale y me queda simplemente por la derivada de todo lo que está dentro del corchete, es decir, a seno de x sobre a más b coseno de x menos b sobre raíz de a cuadrado menos b cuadrado arco tangente de raíz de a cuadrado menos b cuadrado seno de x sobre b más a coseno de x. Bien, entonces es la derivada de todo eso. Seguimos, entonces ahí está la constante, 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. Entonces, para derivar esto, es la derivada del, vamos a agregar acá una llave, es la derivada del primero, que sería la derivada de a seno de x, todo esto, ¿no? Pero el a puede salir, ¿no? El a puede salir, aunque lo hacemos en el siguiente paso. Vamos a colocar acá a seno de x sobre a más b coseno de x. Bien, menos la derivada de esto. Pero al derivar esto, lo que va a salir es el b sobre la raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Y queda por la derivada con respecto de x de el arco tangente. El arco tangente de todo esto, ¿no? Raíz de a cuadrado menos b cuadrado, seno de x sobre b más a coseno de x, ¿no? Entonces acá cerramos un corchete y aquí cerramos una llave, ¿no? Que hemos separado en dos derivadas, ¿verdad? Entonces nuevamente tenemos f' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. Y acá tenemos esta derivada. En esta derivada a puede salir, ¿no? Abre llave a. Y por la derivada con respecto de x de el seno de x sobre a más b coseno de x menos b sobre raíz de a cuadrado menos b cuadrado y por la derivada del arco tangente, ¿no? Por la derivada del arco tangente de esta expresión. Seno de x sobre b más a coseno de x. Bien, entonces aquí cierra el corchete con este y cerramos la llave. Entonces ahí ya queda listo para derivar, ¿no? Entonces tendríamos que f' de x es igual a 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, abre llave a, y acá ya viene la derivada ya. Acá ya viene la primera derivada que es la derivada de el cociente. Entonces la derivada del cociente, ¿a qué es igual?
esa derivada del cociente es igual a el denominador, que sería a más b coseno de x, por la derivada del numerador, que sería la derivada de seno de x, que sería coseno de x, menos el numerador, seno de x, por la derivada del denominador, que sería la derivada de esto. Entonces sería por b, y la derivada del coseno es el menos seno de x, ¿bien? Sobre el denominador, que sería a más b coseno de x al cuadrado, ¿bien? Entonces aquí cerramos. Luego queda menos todo esto de acá. Menos, pero lo vamos a trabajar en otra línea, así que colocamos menos b sobre raíz de a cuadrado menos b cuadrado por la derivada con respecto a x de todo lo que está en el corchete, que es el arco tangente, que lo vamos a trabajar más adelante. Entonces aquí sería f' de x, es igual a 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, abre llave a, y luego viene la parte en amarillo. La parte en amarillo, que sería de la siguiente manera. Sería a coseno de x, a coseno de x, más b coseno cuadrado de x, más b coseno cuadrado de x. Y acá sería más b seno cuadrado de x, más b seno cuadrado de x, sobre a más b coseno de x todo al cuadrado, a más b coseno de x todo al cuadrado. Bien. Y luego viene la otra parte ya, que sería menos b sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, y por la derivada con respecto a x de lo que está en el corchete. Y luego viene la llave. Bien. Entonces así seguimos derivando. F' de x sería igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. Acá tendríamos a. Y luego tendríamos lo siguiente. Tendríamos que en el numerador acá se obtiene, acá es b, esto de acá es b por seno cuadrado más coseno cuadrado, que sería b, más a coseno de x, y sobre a más b coseno de x al cuadrado. Bien. Luego sería menos b sobre la raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Y por la derivada con respecto de x, ahora ya podemos copiar lo que está dentro del corchete, que es un arco tangente. Arco tangente de raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Raíz de a cuadrado menos b cuadrado, seno de x sobre b más a coseno de x. B más a coseno de x. Bien. Entonces, eso es el arco tangente que hay que derivar. Entonces, cierra corchete y cierra llave. Entonces, aquí sería que f' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, abre llave. Aquí ya queda igual, ¿no? Esta parte ya quedó reducida por el momento. B más a
coseno de x sobre a más b coseno de x al cuadrado menos b sobre raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Ahora vamos a derivar el arco tangente. Bien, ya es tiempo de comenzar a derivar el arco tangente. Derivada del arco tangente. Entonces, ¿cómo se deriva el arco tangente? Es 1 sobre 1 más u al cuadrado, que sería esto al cuadrado, es decir, a cuadrado menos b cuadrado, seno cuadrado de x sobre b más a coseno de x al cuadrado. Bien, y por la derivada con respecto de x de u, es decir, de lo que está dentro, que sería raíz de, aunque la raíz ya puede salir. Aquí la raíz puede salir la raíz de a cuadrado menos b cuadrado, porque ya sería una constante dentro de la derivada. Entonces lo sacamos, ponemos por acá raíz de a cuadrado menos b al cuadrado y quedaría la derivada de seno de x sobre b más a coseno de x. Bien, y de esa manera se deriva el arco tangente. Entonces acá falta cerrar la llave, ¿no? Hay que estar aquí. Entonces tendríamos que f' de x, 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, abre llave, este paquete queda igual a por b más a coseno de x sobre a más b coseno de x al cuadrado menos b sobre raíz de a cuadrado menos b al cuadrado. Entonces aquí se puede sacar un común denominador, ¿no? Un común denominador que sería de la siguiente manera. Sería de la siguiente manera. Aquí faltó. Entonces vamos a sacar el común denominador. Sería, aquí sería raíz de a cuadrado menos b al cuadrado sobre, y acá sacamos el común denominador, que sería b más a coseno de x al cuadrado. Entonces acá quedaría b más a coseno de x al cuadrado más a cuadrado menos b cuadrado seno cuadrado de x. Bien, todo esto. Y por esta derivada, vamos a todavía copiarlo así, derivada con respecto de x de seno de x sobre b más a coseno de x. Es una derivada de cociente. Entonces, digamos que sale, digamos, extenso, ¿no? Por eso no va a alcanzar el espacio. Entonces, lo haremos en un siguiente paso. Bien, continuamos. Aquí sería f' de x. F' de x es igual a 1 sobre a cuadrado más b al cuadrado. Aquí abrimos llave. Aquí me quedaría a por b más a coseno de x. B más a coseno de x. Y abajo a más b coseno de x. A más b coseno de x, pero al cuadrado. Bien. Aquí me quedaría menos b sobre raíz de a cuadrado menos b al cuadrado. Y luego la parte de naranja que todavía no se ha reducido, ¿no? Entonces la parte de naranja sería de la siguiente manera. Sería la raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Esto pasa también a multiplicar aquí, que sería b más a
coseno de x, b más a coseno de x al cuadrado sobre esta suma, ¿no? b más a coseno de x al cuadrado, ¿qué más? Más a cuadrado menos b cuadrado seno cuadrado de x. Y por la derivada con respecto a x de seno de x sobre b más a coseno de x. Bien. Entonces continuamos. Aquí vemos que ya se puede eliminar, ¿no? Se puede eliminar lo siguiente. Se puede eliminar este factor que es raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Entonces continuamos. F' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado a b más a coseno de x sobre a más b coseno de x al cuadrado menos, acá queda simplemente b. b por b más a coseno de x al cuadrado. Y por este producto, por esta suma, ¿no? Entre esta suma sería b más a coseno de x al cuadrado más a cuadrado menos b cuadrado seno cuadrado de x. Y por esta derivada. Bien, esta derivada ya parece que hay un poco más de espacio. Para resolverla tenemos esta derivada de un cociente. Esa derivada de un cociente es el denominador, que sería b más a coseno de x por la derivada del numerador, que sería la derivada del seno, coseno, menos el numerador seno, por la derivada del denominador, que sería, aquí tendríamos a, y la derivada del coseno es el menos seno de x, ¿bien? Sobre el denominador al cuadrado, sería b más a coseno de x al cuadrado. Y vemos que hay otro término que se puede eliminar, que es este término, b más a coseno de x al cuadrado. Entonces, aquí lo que nos faltó es cerrar llave, ¿verdad? Cerrar llave y aquí también cerramos llave. Bien. Entonces tendríamos que f' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, abre llave. Todo esto ya va igual, ¿no? Hasta que sea el momento de trabajar con esta parte. A más b coseno de x al cuadrado. Bien. Entonces aquí sería menos b sobre b más a coseno de x al cuadrado más a cuadrado menos b cuadrado seno cuadrado de x. Bien. Y ahora la parte en celeste que sería b coseno de x, b coseno de x más a coseno cuadrado de x más a coseno cuadrado de x. Y luego acá sería más a seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener algo conocido, todo esto de aquí.
que sería f' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. Entonces aquí sería a por b más a coseno de x sobre a más b coseno de x al cuadrado menos b sobre, bueno, esta parte de aquí sale a más b coseno de x, ¿no? A más b coseno de x. Y luego esta parte que está en el denominador, ¿no? Que sería b más a coseno de x al cuadrado más a cuadrado menos b cuadrado seno cuadrado de x. Ya se va reduciendo. Entonces tendríamos que f' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. Y acá tendríamos a por b más a coseno de x, a coseno de x sobre a más b coseno de x, a más b coseno de x, pero al cuadrado. Bien, acá tenemos un signo menos y acá sería b por a más b coseno de x, a más b coseno de x y lo que quedaría por operar es esta parte del denominador. ¿Sí? Entonces sería acá b cuadrado más 2ab coseno de x, 2ab coseno de x más a cuadrado coseno cuadrado de x, a cuadrado coseno cuadrado de x, más a cuadrado seno cuadrado de x, más a cuadrado seno cuadrado de x, menos b cuadrado seno cuadrado de x, menos b cuadrado seno cuadrado de x. Bien, entonces ahí podemos todavía seguir operando. Entonces acá sería a cuadrado más b cuadrado. Entonces acá a por b más a coseno de x sobre a más b coseno de x al cuadrado menos b por a más b coseno de x sobre, y aquí tendríamos b cuadrado por 1 menos seno cuadrado, por 1 menos seno cuadrado, este con este. Tendríamos más 2ab más 2ab coseno de x más a cuadrado. Esto de aquí es simplemente más a cuadrado. Entonces cerramos la llave. F' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, a b más a coseno de x sobre a más b coseno de x al cuadrado menos b por a más b coseno de x sobre, y aquí sería b cuadrado coseno cuadrado de x más 2ab coseno de x más a al cuadrado. Entonces acá tendríamos f' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. Acá tendríamos a por b más a coseno de x sobre a más b coseno de x al cuadrado menos b por a más b coseno de x sobre, y acá tenemos también a más b coseno de x al cuadrado. A ver, vamos comprobando. Sería a cuadrado
más b cuadrado coseno cuadrado de x más 2ab coseno de x. Entonces, tienen el mismo denominador. Tienen el mismo denominador, por lo tanto, estos dos se tienen que restar simplemente. Entonces, se va reduciendo poco a poco y tendríamos 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, la raíz de, entonces vamos a ponerles a los dos el mismo denominador, que es a más b coseno, a más b coseno de x al cuadrado. Y acá iría a por b más a coseno de x, b más a coseno de x, menos b por a más b coseno de x, a más b coseno de x. Bien, entonces aquí sería f' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. Y acá hay que operar, ¿no? AB más a cuadrado coseno de x. A cuadrado coseno de x. Menos AB menos AB menos b cuadrado coseno de x, ¿no? Menos AB menos b cuadrado coseno de x sobre a más b coseno de x al cuadrado. Entonces aquí sería f' de x es igual 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, abre llave, vamos a dibujar mejor esa llave. Entonces, abre llave. Bien, entonces aquí se va y se va. Y me quedaría a cuadrado menos b cuadrado por el coseno de x, sobre a más b coseno de x al cuadrado. Bien, entonces ya podríamos dar la respuesta. F' de x es igual, aquí sería a cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado por coseno de x sobre a más b coseno de x al cuadrado. Esa sería la respuesta. Aquí en el libro solamente da esta parte. Para que solamente salga esta parte como respuesta, aquí tendrían que habernos dado al principio, este debería ser a cuadrado menos b cuadrado. O sea, aquí posiblemente es un error de tipeo del libro, ¿no? Aquí al principio del enunciado debería estar a cuadrado menos b cuadrado. Y de esa manera se pueden eliminar al final. Salvo que haya cometido yo un error. Pero en caso haya sido así, pues me lo haces saber en los comentarios.